Gracias. En el día de hoy, desde el portal de negocios de Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Pisto, hemos organizado esta jornada Tu Marketing Examen identifica su estado de salud con estos 7 KPIs. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Jennifer de la Torre, CEO y directora de operaciones de la agencia Pisto, experta en estrategia y desarrollo de negocios. Comparte sus conocimientos, reflexiones y contenidos inspirador en el blog de Pisto y en su podcast con pólvora ajena. Y no te robo más tiempo. Adelante, Jennifer. Muchísimas gracias, Paulino. Pues sí, aquí tenéis, bueno, a Paulino, que a veces se le olvida el presentarse, pero bueno, es un apoyo incondicional en cámara. Gracias, Paulino. Y bueno, a mí me podéis seguir también en LinkedIn, ¿vale? En LinkedIn sin ningún tipo de problema me podéis seguir. Además, siempre que hacemos un webinario hay un pico de seguidores, incluso mucha gente traslada ya alguna pregunta que no le da tiempo en el webinario. Siempre contesto, igual no en el día, porque no tenga tiempo en ese momento, pero siempre contesto. Dicho lo cual, vamos a empezar a plantear lo que es la temática de hoy. Estaba leyendo así un poquito en el chat algunas de las respuestas que estáis dando, ¿no? Conocer el estado de nuestro marketing, nuestro objetivo es llegar a personas de 55 años, otro decía, pues lo que quería era actualizar mis conocimientos, hay gente que tiene objetivos muy concretos como el tema de posicionar la marca. Bueno, estoy leyendo cosas que me están gustando mucho, ¿vale? Vamos a ver si durante toda la jornada soy capaz de instaurar por lo menos mucha curiosidad con respecto a lo que sería implantar en vuestras empresas la cultura del dato, al menos en el área de marketing, porque la verdad, pues hemos puesto este título, Tu Marketing Examen, ¿no? La verdad es que yo me encuentro muchísimo una ausencia de esa cultura de dato en las empresas. Y bueno, yo he hecho una cosa, obviamente el título es un lead magnet, es un gancho para que os apuntaseis, pero realmente lo que os vais a llevar hoy de la formación es muchísimo más que 7 KPIs, ¿vale? Esto es algo muy sesgado. Os voy a hablar de qué es esto de la cultura del dato, cómo se instaura en la pyme. Os voy a hablar también de qué es un KPI y en base a qué se crea, qué no es un KPI. Muy importante. Os voy a hablar de algo muy importante, es poder saber definir objetivos estratégicos en el marketing y cómo medirlos. Y luego es verdad que hay una parte de cierre en la que yo sí que he identificado esos 7 KPIs que a mí me parecen vitales y lo que os va a sorprender es que la mayoría de ellos no solo no los calculáis, es que no los conocéis y ya veréis que esto va a suceder. Bueno, pretendo que sea una charla, un webinario muy práctico. Yo os voy a contar muchos casos reales que nos suceden en la agencia con clientes y de hecho te traigo algún pantallazo de algún caso real y sobre todo quiero dar luego mucho turno a las preguntas, ¿vale? Yo creo que es bastante importante que os llevéis la idea clara de cómo se define una estrategia en base a objetivos. Pues vamos al lío. Bueno, lo primero es esto, ¿qué es la cultura del dato en la empresa? Yo me encuentro con esta dicotomía, esta dualidad. Me encuentro cuando os pregunto, cuando me llamáis para una consultoría, cuando alguno me conocéis porque me habéis visto en formaciones y quiero ahondar un poquito más en la estrategia. Siempre os pregunto qué tal os va en tal canal, os pregunto por objetivos más primarios. Y la verdad es que a nivel de datos me encuentro aquellos que sí tienen un enfoque más analítico, ¿vale? Que manejan algún dato, pueden estar más o menos equivocados, pueden, alguien ponía en el chat, yo lo que quiero es posicionar mi marca branding, ¿no? A lo mejor interfiere mucho el concepto de branding con otro tipo de canales o con otro tipo de estrategias, o sea, puede que no esté al 100% en lo correcto, pero sí hay empresarios que sí que me dan algún dato, ¿vale? Pero la mayoría están en el otro área, en el área más intuitiva. Es esa sensación, esa percepción de me va bien, me va mal, pues no vendo demasiado. Si vendo, noto que en las redes voy mal, pues súper bien, porque resulta que he tenido 4 comentarios esta semana, pero es un poquito un enfoque más intuitivo y personal, no es en base a datos. Y esto es un problema, porque la realidad, mira, yo llevo todo este mes asistiendo a charlas relacionadas con Small Data, con datos y pymes, analítica,
Y para traeros lo último de lo último, traeros un enfoque muy, muy importante. Y fijaros si son importantes los datos, que os lo voy a llevar un ejemplo que sucedió, sin ir más lejos, hace 3 años con la pandemia. Fijaros que nosotros empezamos a recibir algo de información en diciembre sobre algún caso de un virus en China, de algún enfermo puntual. Poco a poco se fue conociendo que llegaba algún caso a Europa. Yo, de hecho, me pilló a finales de enero en Berlín y yo recuerdo en el aeropuerto que de repente un sobrecargo me dijo: uy, acaba de aterrizar en el aeropuerto 3 enfermos alemanes que vienen de China con el COVID-19. Estábamos hablando de finales de enero, primeros de febrero. ¿Cuándo empezamos a tomar decisiones? Cuando tuvimos más datos. Esta es la realidad, ¿vale? Esta es la realidad. Los datos nos hicieron tener miedo, los datos nos hicieron tener una valoración sobre lo importante que era esto, los datos nos hicieron entender cómo se movía el virus a nivel mundial, los datos nos hicieron, la gente hablaba de tasas de mortalidad, hablaba de tasa de contagio y hablábamos con una normalidad impresionante. ¿Por qué? Porque accedíamos a los datos, bueno, los que nos quisieran dar, ¿no? Que yo ahí no voy a entrar a juzgarlo, pero accedíamos a los datos. En función de eso tomamos decisiones como si nos quedábamos en casa, si dentro de la unidad familiar, como sabíamos que los más enfermos tenían más probabilidades a no sobrevivir si se contagiaban, pues dentro de la unidad familiar solo iba uno a comprar, que normalmente era el que era más sano, el que podía ir. Luego tomamos la decisión de si nos queríamos vacunar en función de antes o después, con más o menos presa en función de los datos. Quiero decir, los datos os los estoy llevando a algo muy cotidiano, ¿vale? De algo que nos generó muchísimo impacto a todos. Los datos, cuando accedemos a ellos y los entendemos, nos ayudan a tomar decisiones. Y esto es clave, ¿vale? Es clave. Y es algo que no hacéis en vuestras empresas. Es la realidad, ¿vale? Primero, no tener la cultura del dato en la empresa. Segundo, hay quien ni siquiera recopila datos ni tiene una estrategia de datos, pero hay quien sí que lo hace, recopila datos y no los usa para nada, pero para nada, ¿vale? O sea que esto es lo que yo quiero hablaros hoy. Entonces, bueno, quiero que entendáis que hay 2 tipos de datos en la empresa. Los datos que son más para operar, que suelen estar relacionados normalmente con datos que son el resultado de las acciones, tienen un propósito transaccional, por ejemplo, un informe de ventas para presentar a un comité. Las fuentes de datos suelen estar estructuradas por departamentos. Es más, muchas veces esta información no se mezcla, no se llega a tener una visión global a nivel empresa si son datos para operar. Son datos que sirven para comunicar, hacer reportes o incluso contabilizar a nivel empresarial, ¿no? Financieros, etcétera, pero no tienen ningún tipo de integración transversal. Y luego están los datos que son para decidir. El origen de estos datos son nuestras decisiones, sirven para entender, para crear nuevos datos, es decir, predicciones, para actuar y para recomendar, ¿vale? El propósito de estos datos es el analítico, es un poco lo que os decía anteriormente con respecto a ese empresario que sí que te contesta con datos, es decir, te hace un enfoque, un approach analítico, ¿vale? Las fuentes de datos ya no son departamentales, son corporativas, por lo tanto se mezclan y además añadimos fuentes externas, ¿vale? Para los datos que nos sirven para decidir, no son exclusivos de dentro de la empresa. A veces estamos nutriéndonos de fuentes externas que nos ayudan a tomar esas decisiones. Ahora hablaremos de esto. ¿Qué pasa? Hemos oído muchísimo Big Data, ¿no? Lo hemos oído hasta la saciedad, pero vamos a ser realistas. El Big Data requiere de un procesamiento casi tecnológico mediante alguna herramienta, algoritmos, requiere de un arquitecto de datos, un analista. En la PyME nosotros no manejamos Big Data, manejamos Small Data, ¿vale? Esto sí que es una realidad, pero lo que sí, el Small Data a nosotros lo que nos permite es surfear esa ola tan importante que existe ahora en la cultura empresarial en la que los datos son el auténtico petróleo del siglo XXI. Pero ¿todo esto para qué sirve? ¿Cómo lo podríamos estructurar? Bien, pues aquí lo que os voy a poner es que existen 2 tipos de empresa en función de su estrategia de datos. Empresas que se llama Data Driven o Data Driven, ¿vale? Que parten de los datos que están disponibles, encuentran un propósito para los datos y empiezan por lo conocido
y además dan muchísimo valor a ese que sabe ver los datos, al analista, y se los dice. Esto es un enfoque bastante pasivo, es poco proactivo. ¿Por qué? Porque al final para esto tenemos que tener datos previos, ¿vale? Y además, yo sí que os digo, en los datos podemos encontrar casi cualquier información. Hay una frase de Picasso buenísima que cuando tuvo algo de contacto con el mundo de la computación y los ordenadores, dijo: lo malo de las computadoras es que solo saben dar respuestas. Y esto es correcto, ¿vale? Al final, en una cultura del data driven, lo que hacemos es que nosotros vamos a buscar el dato, por lo tanto ya estamos generando una impronta. Ahora los que estáis empezando a escuchar hablar de inteligencia artificial, esto está bastante relacionado. Generamos una impronta, de alguna manera interferimos en lo que queremos buscar y de alguna manera la respuesta que nos dan los datos es bastante sesgada, ¿no? Entonces esto es muy importante. Al final ese tipo de cultura no nos va a generar una visión de negocio que nos ayude a tomar decisiones. Por contra, está las empresas decision driven, ¿vale? Que parten de las decisiones que hay que tomar. Lo primero es que se toman decisiones, se marcan objetivos y en base a eso se encuentran datos para ese propósito. Se empieza por lo desconocido. Es verdad que aquí, bueno, ahora lo veréis en el siguiente punto, realmente no es lo desconocido. La realidad es que muchas veces tenemos puntos de partida en los datos que no nos valen porque el enfoque es antiguo, es obsoleto, o se estaban compilando de una manera ilegal, o se estaba utilizando una herramienta que no medía correctamente, una implementación incorrecta. Bueno, pues la verdad es que, ¿qué pasa con esos puntos, esos datos de ese punto de partida? ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta que a veces es preferible empezar desde lo desconocido que tomar como relevante los datos que nos está facilitando un histórico que realmente no sabemos ni cómo ha surgido, ¿vale? Yo os cuento en esto una anécdota, algo que sucedió el otro día con un cliente en Pisto en una reunión. Es un proyecto que se ha publicado, nosotros tenemos en nuestra mano el proyecto desde hace 2 meses. El cliente viene de una trayectoria de 3 años y nosotros, bueno, pues sí que identificamos a través de la analítica web que tenía muchísimo tráfico de referencia de fuentes que probablemente era la compra de enlaces, ¿vale? Pero él no lo sabía. Cuando nosotros le dijimos esto, le dijimos, a ver, obviamente se estaba pagando todos los meses por mantener activo enlaces entrantes. Me tendrás que decir cuál es. Y me dijo, no, pagábamos hasta el mes de septiembre, estuvimos pagando una empresa de SEO que sí algo nos dijo, pero yo no sé ni de dónde viene, ni sé, bueno, cuando rescindimos el contrato nos dejaron claro que eso ya pues no se iba a mantener. ¿Qué pasó? Pues que obviamente el tráfico en SEO pues cayó, ¿vale? Otra cosa es valorar si lo que traía ese tráfico era bueno o no para el negocio. Esa será otra cuestión que hablaremos más adelante. Pero si desconocemos realmente lo que hay previamente de qué viene, pues hay veces que es mejor obviarlo, ¿vale? Y luego lo que es muy importante, que en una cultura de decision driven se empodera a los decisores, los que toman las decisiones, ¿vale? Entonces es muy importante esto porque es más relevante la opinión del que conoce mejor el negocio que la opinión del analista técnico que podéis contratar para implantar una estrategia. Entonces, las pymes todas, vuestras pymes y la mía, Pisto, en nuestro marketing deberíamos basarnos en modelos decision driven, ¿vale? Es decir, deberíamos comenzar con preguntas y no con datos. Cuando empiezas a hacer preguntas, descubres que faltan datos. Esa es la magia de decision driven, ¿vale? Cuando descubres que faltan datos, también te das cuenta de las carencias de la estrategia de marketing. Si no hemos sido capaces o no hemos implementado acciones o canales de marketing que nos ayuden a compilar datos. Esto también es muy importante, ¿vale? Yo quiero dejarlo muy claro. Hay veces, yo sé que todos estamos enfocados a resultados. Quiero vender más, quiero captar suscriptores, quiero aumentar una comunidad de seguidores. Todos tenemos objetivos muy resultados transaccionales, no cuantificables. Y eso está muy bien, ¿vale? Pero también hay que entender que a veces no se puede evolucionar en el marketing porque no tenemos datos que nos permitan decir hacia dónde evolucionamos. Y yo siempre digo lo mismo, hay veces que la propia estrategia de marketing consiste en tomarse unos meses para recoger datos, recopilar datos, ¿vale? Para poder a partir de ahí
tomar decisiones. Esto hay que tenerlo también en cuenta. Luego también entender que basarnos en datos nos permite descubrir para optimizar, ¿vale? ¿Cómo sabemos lo que es mejorable? ¿Cómo sabemos lo que no es mejorable? ¿Qué es un buen dato? ¿Qué es un mal dato? Vamos a hablar mucho de esto hoy. Entonces, lo que es muy importante es descubrir realmente, interpretar esos datos con un objetivo de optimización, de mejorar las estrategias o mejorar los objetivos. En una estrategia de Decision Driven se puede empezar a trabajar por capas de datos más genéricos y luego profundizar. Ya lo vais a ver cuando hablemos de objetivos y KPIs. O sea, es ilimitado lo que podéis plantear. Ilimitado. Existen objetivos que a lo mejor en vuestro modelo de negocio es disparatado, pero para otra empresa es un objetivo absolutamente estratégico. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Que a veces cuando no hay esa cultura del dato en la empresa, a veces es mejor empezar por capas de datos más genéricos, más amplios, y luego poco a poco en esa optimización que se va a ir produciendo a nivel de la implantación de la estrategia de marketing, ir profundizando, incluso ir preparando KPIs, definiendo KPIs más concretos para medir si hay objetivos más concretos también que están funcionando o no. Ahora estoy hablando mucho de teoría, todo esto no os preocupéis porque lo voy a aterrizar en casos prácticos. Al ampliar el número de implicados en la estrategia de datos, se reduce el sesgo de cuestionar suposiciones. Esto es muy importante. En un modelo data-driven, al final solo los que están implicados en la estrategia de datos son los analistas. Los analistas que a veces no tienen esa visión del negocio. Yo siempre cuando llego a una empresa y hacemos consultoría y me dicen, les pregunto KPIs de ventas, imaginaros, y claro, como normalmente en la pyme es toda una percepción un poquito más intuitiva, te dicen, bueno, sí, bien, bueno, cerré una operación, pero no te saben decir de dónde viene, nada, ¿no? O qué tipo de cliente es el que está pidiendo la información, si es de más o menos calidad, cuántas interacciones hemos tenido que realizar a nivel comercial para poder activar al cliente. Entonces, al final yo siempre digo, mira, déjame por favor hablar con el comercial, ¿vale? O déjame hablar con el recepcionista o con el que coge el teléfono. ¿Por qué? Porque al final no es el analista se centra solo en lo que le da a la fuente, el dato, y sin embargo, cuando estamos con los decisores, ¿vale? Lo que intentamos es hacer una valoración mucho más global, que haya más personas que participen en la estrategia, ¿no? Entonces, te dan unos puntos de vista diferentes, es totalmente transversal. El punto de partida también podría ser los datos disponibles, ¿vale? Pero importante, no hay espejo retrovisor en el largo plazo, y esto es lo que os comentaba antes, ¿no? En el punto anterior. ¿Podemos partir de unos datos disponibles? Sí, hombre, de hecho, yo cuando me contratan un plan de marketing estratégico, yo pido los datos disponibles. Otra cosa es que me valgan, que me sirvan o no para enfocar las estrategias. Se hace un análisis, se intenta entender cómo se han compilado, en qué herramienta, qué tipo de datos se han recogido, si eso nos sirve para los objetivos de negocio, y a veces, bueno, se hace una interpretación de hasta este punto ha sucedido esto, pero no nos sirven. Entonces, no vamos a andar mirando en el espejo retrovisor. ¿Y por qué pongo a largo plazo? Porque en el corto plazo, sí, ya lo veréis ahora, porque al final el corto plazo nos dirá si los resultados están funcionando. Y luego, importantísimo, en un modelo de Decision Driven nos permite no coger el dato solo y exclusivamente, ¿vale? Imaginaros y decir, ¿cuántos usuarios han llegado a mi web? Por ejemplo, ¿no? Y ves una curva a lo largo del año con subidas y bajadas, ¿no? En un modelo de Decision Driven tienes que contextualizar los datos, entender que a lo mejor en tu sector en enero hay un ciclo positivo donde hay muchísima demanda, pero en verano hay un ciclo negativo donde se produce una recesión de tráfico. Esto hay que entenderlo, ¿vale? Y esto hay que contextualizarlo, porque no durante todo el año se va a tener el mismo tráfico, ni el mismo número de conversiones, ni nos van a abrir la newsletter de la misma manera, ¿vale? Y eso hay que adaptarlo. Cuando nos marcamos los objetivos, hay que tener objetivos muy realistas, ¿vale? Ahora vamos a hablar de ello. Bien, pues este es mi consejo, que si vais a instalar una cultura del dato en la empresa, que sea un modelo Decision Driven, ¿vale? Que hagáis preguntas, que en base a esas preguntas descubráis si nos faltan o no los datos, si nos faltan hay que crear estrategias para poderlos compilar,
¿vale? Y seguramente por eso detectaréis carencias que tenéis en la estrategia de marketing y el que tenéis que abordar. Vale, estrategia de datos en marketing. Yo lo que os he puesto aquí es una infografía de nuestra metodología de trabajo en Pisto. La metodología es SFI, viene del acrónimo Strategy First, donde en Pisto todo parte siempre de una estrategia, ¿vale? Entonces, este es el más global, este es el proceso que abordamos con clientes que contratan plan de marketing estratégico, servicios, etc. Pero básicamente el proceso es igual, es extrapolable a cualquier modelo de negocio. Siempre primero una fase estratégica donde se hace un análisis de negocio. Dentro de ese análisis de negocio, obviamente, se hace desde el DAFO a infraestructura. Yo, por ejemplo, empiezo a entrar en la fase final de un plan de marketing estratégico que presentaré la próxima semana. Y mañana me voy a trabajar con ellos toda la mañana. Tengo que entender cómo trabajan, cómo funcionan, o sea, me voy con ellos para analizar su negocio a nivel de estructura, a nivel de cómo atienden, a nivel de datos, a nivel de en el día a día si están muy sobrepasados de trabajo. ¿Por qué? Porque la definición de objetivos tiene que estar relacionada con la realidad de la empresa, ¿vale? Yo sé que a los consultores se nos tiene un poquito por... De hecho, yo tengo un podcast, os lo cuento, se llama Con pólvora ajena, precisamente por eso, porque siempre a veces nos dicen, ya hombre, me estás pidiendo esto, pero como es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Para ti es disparar con un pólvora ajena. Bueno, yo sé que hay consultores y consultores. En mi caso, siempre que defino objetivos, son objetivos absolutamente realistas y alineados con la realidad empresarial. No pido nada disparatado realmente y para eso tengo que entender esa realidad empresarial, ¿no? Después de definir los objetivos ya es cuando se define también esa estrategia de marketing. Se define todos los canales que se van a trabajar, de qué manera, etc. Eso sería la fase estratégica. A partir de ahí entraríamos en la fase táctica. Hay clientes que cogen ese plan de marketing, nos piden que le diseñemos un plan de acción donde le decimos exactamente qué tienen que hacer canal por canal, el paso a paso en el corto y medio plazo, y ellos son capaces de implantar o implementar todas esas medidas y esas tareas en su plan de acción. Normalmente es algo que abruma, ¿vale? Porque son tantas cosas, entonces suele suceder que hay parte del plan de acción que sí que lo contratan a nivel de servicios, pero hay parte que no, o todo. Bueno, puede pasar un poco de todo, ¿vale? Si al final fuera un proyecto que entra en la agencia, nosotros tenemos un sistema que lo llamamos Plug and Play, que somos capaces de montar en el cliente un departamento de marketing externo físicamente, pero plenamente implicado en su estrategia, con distintos perfiles, dependiendo de los canales y los servicios que haya contratado, ¿vale? Eso lo hacemos de una manera súper rápida para que el plan de acción se ejecute muy rápido. Pero ¿por qué os estoy contando todo eso? Por la última fase, la fase Kaizen, la fase de mejora continua. ¿Cómo sé yo si todo lo que se ha planteado hasta ese punto, cómo sé yo si se ha planteado todo lo que se ha planteado hasta ese punto, está bien planteado? Si los resultados que voy obteniendo son buenos, ¿cómo lo sé yo? O sea, ¿qué manera hay de decir, venga, he pasado de curso, ¿no? He aprobado todas, estoy aprobada con notable, con sobresaliente? Bueno, pues indudablemente a través de los objetivos, ¿vale? Los objetivos que se traducen en KPIs, indicadores que hay que ir midiendo para ver si se está cumpliendo con los objetivos que nos diseñamos en un inicio, ¿vale? Y eso es el proceso, en nuestro caso, de mejora continua. Ya veréis, os he traído un caso súper chorra de un cliente con uno de sus servicios más básicos para que lo veáis bien, porque yo sé que esto a veces se puede complicar. Pero aquí estamos con la carita del emoji. ¿Tendrán estos empresarios estrategias de marketing? ¿Habéis diseñado un plan de marketing? ¿Lo habéis escrito? No que esté en tu cabeza, ¿vale? Que digas, no, ¿lo habéis escrito? ¿Lo habéis dado, lo habéis materializado en un papel? No quiero decir nada porque yo ni soy coach ni nada, pero casi todos como empresarios habéis asistido a un montón de eventos donde nos han dicho que escribirlo, bien sea de puño y letra, que por lo visto es más efectivo incluso que escribirlo en el ordenador o en un dispositivo, escribirlo te compromete mucho más con ello, ¿vale? Y no solo eso, es que hay que escribirlo, porque si tú lo tienes en tu cabeza, no lo puedes transmitir correctamente a los demás, ni comunicar, ni hacer partícipe. Entonces, os voy a lanzar esta pregunta, hoy va de preguntas la cosa, ¿vale? ¿Tendrán estos empresarios estrategias de marketing? ¿Tenéis estrategias de marketing
con esa fase de estrategia y en la fase táctica, ¿las tenéis escritas? ¿Tenéis claro qué queréis conseguir? Y por supuesto, ¿habéis definido todos esos objetivos de marketing, al menos para este año, para 2023? Venga, que luego voy a leer así un poquito en diagonal, seguro que Paulino me ayuda. Bueno, pues la estrategia de datos en marketing, paso a paso. Yo voy a partir de la base que sí tenéis, yo parto de la base que sí tenéis, perdonad, que sí tenéis estrategia de marketing, ¿vale? Y que habéis definido cómo va a ser esa estrategia de datos. Pues claro, la estrategia de datos siempre obedece a la estrategia de marketing. Y además, el primer paso sería definir los objetivos. Nacen a partir de la estrategia de marketing, efectivamente. Si en vuestra estrategia de marketing queréis, decía alguien en el chat antes, trabajar el posicionamiento de marca, tenéis que definir objetivos vinculados al branding y al posicionamiento de marca. Cuando definéis esos objetivos, tenéis que identificar a través de qué KPIs vais a medir la efectividad de esos objetivos, si se ha cumplido o no. Ahora os lo voy a aterrizar en casos prácticos, ¿vale? Y luego está el cuarto paso, bueno, realmente es el tercer paso operativo, que sería definir el protocolo de medición y analítica. ¿Os acordáis cuando os he dicho antes? Cuando hagáis preguntas, veréis que os faltan datos, ¿vale? Y cuando veáis que os faltan datos, veréis que vuestra estrategia de marketing en algunos puntos hace agua, por supuesto, ¿vale? Entonces, este es un punto importante del protocolo de medición y analítica. Se establece para identificar e implantar las fuentes de datos, periodos de análisis y expectativas. ¿Qué sucede? Aquí tenemos que definir, bueno, pues si lo que yo quiero, imaginaros, lo que yo quiero es saber tener datos de posicionamiento de marca y conocer el tráfico que va a llegar a mi web a través de términos de marca, pues yo tengo que tener implantado en mi web una herramienta de analítica en la web, que puede ser, bueno, casi todos vendríais de un Universal Analytics, ahora es GA4, ¿vale? Pero tengo que tener esa herramienta. Pero es que además, en redes sociales tengo que tener algún sistema para poder medir hashtags corporativos. Pero es que además tendría que tener algún tipo de herramienta para poder medir las búsquedas que hay y tendencias de búsqueda con mi marca, ¿vale? Entonces, habrá que identificar cuáles serán esas herramientas de medición, ¿vale? Y definiremos los periodos de análisis y expectativas. Si nuestros KPIs tienen que ser revisados porque el objetivo es trimestral, ¿vale? Pues tendríamos que definir qué día del trimestre vamos a entrar a analizar todos esos datos del último periodo, ¿vale? Y además hacer un dashboard, un cuadro de mando donde lo podamos reflejar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo si se ha mejorado, si se ha cumplido el objetivo, si se ha mejorado o no se ha mejorado, ¿vale? Y todo eso nos llevará a un punto clave, que es tomar decisiones. Tomar decisiones, importantísimo. ¿Qué pasa si yo me he puesto este objetivo, posicionamiento de marca? Y mi objetivo era hacer una web nueva, potenciar mi marca, contenidos vinculados a mi marca, branded content en imágenes, vídeo, palabras clave, H1, H2, o sea, tenéis todo orientado a marca, ¿vale? Y cuando os ponéis a revisar los KPIs trimestralmente, veis que no está funcionando. Entráis en Analytics y veis que no tenéis tráfico directo, entráis en el planificador de palabras clave, por ejemplo, y veis que no hay búsqueda con vuestra marca, hacéis búsquedas aleatorias de distintos dispositivos y ubicación y veis que no salís. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que hay que tomar una decisión. Lo que se ha hecho no ha funcionado. Por lo tanto, esos KPIs me están indicando que no ha sido efectivo y hay que replantear de nuevo todos los objetivos y la estrategia, ¿vale? Es decir, que el verdadero objetivo de la estrategia de datos es justamente esto, ayudarnos a tomar decisiones de negocio. ¿Qué pasa? ¿Qué veo yo habitualmente? Bueno, me puedo encontrar, lo he dicho al principio, gente que sí, que la web tiene integrado a Analytics, que incluso alguna vez ve los insights de redes sociales, que le llega el informe de Google My Business, de Google Business Profile, de las visitas a su negocio, las llamadas, y lo ojea por encima, pero no es capaz de todo eso, ¿vale? Colocarlo en un cuadro de mando donde lo integre y le dé información sobre un objetivo de negocio que le ayude a tomar una decisión. Entonces no tomáis decisiones. ¿Está ahí el dato? Sí. Entonces, ¿qué estáis haciendo? Estáis convirtiéndoos en una empresa data driven, que vais a buscar un dato, pero no estáis convirtiéndoos en una empresa decision driven que lo que hace es
colocar esa información y elegir qué KPIs me van a dar la información para tomar una decisión, ¿vale? Entonces, esto también es vital, es muy importante que lo hagamos. Jenny, ¿Seguimos? Dime. mira, una cuestión, salía por aquí cuando hemos hecho la pregunta o cuando se ha realizado la pregunta, dice, ¿Sí? tenemos un presupuesto de marketing diferenciado offline, online y después de branding y performance. Dentro de esto tenemos KPIs y objetivos, todo esto documentado, pero seguramente no demasiado detallado, es lo que decían, ¿vale? A la Vale, pregunta vale. que respondes, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, muy bien, ya tenéis un primer paso, o sea que fenomenal. Si lo tenéis documentado. A ver, esto es como todo, ¿vale? Esto es como todo. Es como cuando si tú vas al médico y te hace una receta de la medicación que tienes que tomar, pues seguramente será mucho más adecuada que a lo mejor algo que tú puedas tomar por ti por sí mismo, ¿no? Por ti solo. O sea que al final yo no digo que esté mal, yo siempre diré depende, lo tendría que analizar, pero ya has dado un primer paso, lo tenéis documentado, has dividido el máster canal del offline y el online, no sé si en algún momento has planteado algo de cross channel para cruzar objetivos de un canal a otro. Me estás hablando de que tienes identificado una inversión en publicidad en persona. Bueno, ya tienes mucho avanzado, te doy la enhorabuena, no sé quién eres, pero te doy la enhorabuena, gracias por contestar y por compartir. Es que hay gente que eso no, es que no lo tienen planteado, o sea, es que de verdad, yo voy a consultorías donde la pregunta que te hacen es, yo lo que te dicen, yo es que lo que quiero es vender más, ¿vale? Yo lo que quiero es vender más, pero que no me cueste mucho, es lo siguiente que te dicen, pero que no no me cueste mucho. Y a lo mejor te colocan en la misma conversación el nombre de dos o tres competidores que están invirtiendo en Google Ads todos los meses 6.000 euros, por supuesto ellos se quieren gastar 300, ¿vale? Y además a nivel de modelo de negocio no tienen ni definida la ventaja competitiva. Fíjate, es algo súper básico que yo me encuentro muchísimo. Y por supuesto el cliente, absoluto desconocimiento de Internet, ¿no? O sea, que en vuestro caso ya tenéis muchísimo avanzado y te doy la enhorabuena, ¿vale? Ahora bien, ¿tener muchos datos mejora la toma de decisiones por sí solo? ¿Qué creéis? Pues ya os lo digo yo, no. No, cuando os decía al principio lo de decisión de nos decía, se puede empezar por una capa más amplia de datos e ir profundizando y metiendo más datos. Esto también es muy habitual. A veces se tienen tantos datos que uno ya no es capaz de identificar realmente cómo aplican a modelo de negocio, ¿no? Entonces, de lo que yo quiero hablar hoy es justamente de los KPIs, ¿vale? Al final, bueno, pues esta foto quedó bastante representativa de una persona buscando en la playa metales, ¿no? Con un detector. Al final es buscar los datos relevantes, ¿vale? Identificar los datos relevantes. Los KPIs, que es el acrónimo de Key Performance Indicator, ¿vale? Son indicadores de desempeño que no son exclusivos del departamento de marketing. Eso es muy importante. Parece que los de marketing nos hemos hecho propietarios, dueños y señores del concepto KPI y para nada, ¿eh? Es algo que se puede implantar en el departamento financiero, en ventas. Bueno, ventas es que para mí ya debería estar en vuestro organigrama totalmente alineado con marketing, pero bueno, en compras se podría aplicar a cualquier departamento. Lo que pasa que, bueno, yo hoy toda mi charla la he basado en marketing, ¿vale? Pero sí que lo podríamos aplicar. Importante esto que os voy a decir ahora. Todos los KPIs son métricas. Siempre va a ser un porcentaje, un número, siempre son métricas, ¿vale? Pero no todas las métricas son KPIs. Es muy importante este dato, ¿vale? Porque los KPIs son solo las métricas relevantes para los objetivos de negocio. Luego vosotros vais a tener acceso a, bueno, multitud de métricas. Si cualquiera que haya abierto Analytics de la web se marea y todos los informes que hay. Eso es un Universal. En GA4, con todo lo que viene en julio, también afectará. Cualquiera que haya abierto el Insights de Facebook o de Instagram, te dan un montón de métricas. Si trabajáis, yo que sé, email marketing con MailChimp en la versión de pago, te dan muchísimas métricas también, unos informes muy completos que la verdad ayudan muchísimo, ¿vale? Pero, ¿qué tal si yo para ver la efectividad de cómo trabajo un canal con unos objetivos concretos, busco exactamente ese dato que es relevante para esa estrategia? Bueno, los KPIs nos permiten conocer si se está cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado. Se diseñan
a partir de la estrategia de datos y de la definición de objetivos. Esto ya os lo he dicho antes, pero lo voy a decir hasta la saciedad, ¿vale? Y dentro del marketing, importante, yo os recomendaría que se segmenten por canales y buyer persona. Ese alumno, ese oyente, ese asistente que tenemos en el chat que ha compartido Paulino ahora, que dice, lo tengo diferenciado por offline y online, ¿no? Que comentaba. Enhorabuena, esto es la clave de la definición de objetivos y de KPIs, ¿vale? ¿Por qué? Porque no, es muy difícil que existan KPIs que sean válidos para todos los canales, ¿vale? Entonces, y cada canal se comporta de una manera, y no digamos a través de buyer persona. El buyer persona, que además ahora, buyer persona, público objetivo, target, bueno, evolucionado, esa representación ficticia de lo que sería nuestro cliente ideal, que además ahora ha evolucionado, ha generado una evolución todavía mayor en el último año con el concepto de avatares, que es dentro del metaverso, ya no es solo el buyer persona del mundo offline, ni el buyer persona del mundo online, es que existe un avatar más que entra más en el concepto de metaverso. Bueno, esto se va complicando, ¿vale? Y hay gente que todavía le preguntas que a quién quiere vender y te contesta que a todos, ¿vale? Yo a cualquiera que me quiera comprar. Bueno, pues es que esto no funciona así en el marketing estratégico. ¿Y qué es un objetivo estratégico? Porque claro, es que Jenny ha empezado directamente con el KPI, a lo mejor no teníamos claro qué es un objetivo estratégico en marketing. Bueno, esto es un embudo, además yo lo uso muchísimo, mis compañeros se ríen mucho porque en consultoría dicen, ya está Jenny pintando el embudo, ¿no? Pero es que es una representación visual muy práctica para clientes, sobre todo que no tienen conocimiento de marketing, ¿vale? Al final, tanto en ventas como en marketing, también aplica a otros departamentos, pero tanto en ventas como en marketing hay que entender cómo funciona el proceso, el customer journey, el viaje del cliente, ¿vale? Desde que toma contacto con nuestra marca de alguna manera, desde que la alcanzamos, hasta que finalmente nos compra, incluso nos compra con recurrencia, ¿no? Hay distintas capas, alcance, captación. No voy a entrar en esto en esta diapo porque la siguiente la tengo preparada para ello, ¿vale? La siguiente. Pero sí quiero deciros cómo deberían ser definidos los objetivos. Los objetivos siempre recomiendo que se siga la regla SMART, es decir, bueno, es el acrónimo de las palabras en inglés que representan estas palabras en español. Los objetivos deben ser específicos, ¿vale? Yo me acuerdo en un curso que me decía un alumno, yo lo que quiero ser es el informático más conocido de España. Hay cosas que digo, madre mía, bueno, eso casi es falta de realismo, ¿no? Es poco alcanzable, pero específico, eso es muy genérico, tiene que ser más específico, ¿vale? Se tiene que poder medir, tiene que haber una fórmula en la que nos permita medir, porque al final, ¿con qué indicador vamos a medirlo? Con el KPI. El KPI va a ser lo que nos va a permitir medir ese objetivo. Tienen que ser alcanzables, realistas, por favor. Yo siempre pongo el caso, yo tengo sobrepeso y a veces cuando hablas con nutricionistas y tal, te dicen, no, es que claro, ahora llega todo el mundo con el tema de las dietas milagro, que si quieren quitar en 2 meses 25 kilos o 20 kilos, ¿vale? No es un objetivo realista. ¿Puede suceder? Podría suceder, pero es mucho más realista decir, no, mira, prefiero en vez de en 2 meses quitarme 20 kilos, prefiero 1 kilo a la semana, ¿vale? Es alcanzable, medible, específico, relevante, importante. Los objetivos estratégicos tienen que ser relevantes para el negocio, ¿vale? Esto también es muy importante. A veces los objetivos que me planteáis son absolutas chorradas. Yo lo que quiero es desbancar a mi competencia. Primero, eso no es un objetivo. Segundo, es relevante. Tú posiciónate tú, ¿vale? Principalmente porque igual no tienes bien identificada tu competencia en el canal digital. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Tienen que ser relevantes para el negocio, realmente relevantes. Y por último, acotados en el tiempo, que tengan una temporalidad, que es algo que normalmente no se usa. Mira, os cuento también otro caso, por ejemplo, llegar un cliente y decirme que yo lo que quiero es tener más suscriptores el mes que viene. Fijaros que genérico, ¿vale? Entonces, bueno, pues si partes con 100 y yo el mes que viene consigo que tengas 101, ya he conseguido tu objetivo. Entonces, lo que se le dice, no, mira, hay que cuantificarlo, hay que decir, no, mira, quiero aumentar, aunque sea en una tasa, me gustaría
aumentar mis suscriptores en un 20% el mes que viene, ¿vale? Vale, eso ya es un objetivo concreto, alcanzable, relevante, específico, medible y temporal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Muchas veces planteáis muy mal los objetivos. Entonces, a partir de ahí, lo que decía, vuelvo otra vez al asistente que ha hablado, ha compartido su caso, lo que decía, yo no sé si estarían bien. Bueno, yo tampoco, ¿vale? Porque no lo he mirado y, hombre, en un webinario así ágil tampoco nos va a dar tiempo de identificar si está mejor o peor. Pero lo que es cierto es que si sigues esta regla y con todo el sentido común la aplicas, van a estar bien seguro. Ahora, también es cierto que si los has planteado mal, tu estrategia de marketing ya está mal planteada y la forma de medirlo y de saber si funciona o no también estará mal, ¿vale? Entonces, partir de esta base. Y claro, a veces nos perdemos un poco en el léxico, ¿no? Y en la terminología. Aquí he querido representar las diferencias entre lo que es una meta, un macroobjetivo, un microobjetivo y un KPI, ¿vale? Por ejemplo, una meta suele ser un objetivo primario. Yo lo que querría es cerrar este año con, me lo invento, 1 millón de euros de facturación, ¿vale? Es un objetivo primario que es muy global y al que tienen que estar enlazados, fijaros lo que os he puesto antes por aquí, a ver si voy a la flecha para atrás, os he puesto que tiene que ser alcanzable, ¿lo veis? Entonces, ¿qué pasa? Para que sea alcanzable ese objetivo primario, tiene que estar dotado de objetivos secundarios que ayuden a que eso suceda, ¿vale? Entonces, si yo quiero cerrar este año con 1 millón de euros de facturación, pues un objetivo secundario será, por ejemplo, activar el canal de publicidad en los próximos 3 meses con una inversión de X, tal. Bueno, ¿vale? Podría ser ¿para qué? Para captar más clientes. Otro objetivo secundario sería paquetizar un producto concreto de ticket medio más alto para poder llegar antes al objetivo. Bueno, son macroobjetivos que ayudan a que ese objetivo final primario, que normalmente también llamamos meta, se cumpla, ¿vale? Y fijaros, ¿por qué es tan importante? Pues deberíamos definir por qué es tan importante ese objetivo secundario para ayudar al objetivo primario. Bueno, pues activar las campañas de publicidad es fundamental porque me va a permitir dirigir la captación hacia el público que quiero captar, hacia el público que me interesa y que además es más, es más propenso a convertir y a comprar online, ¿vale? Por ejemplo, eso sería un motivo importantísimo para el objetivo secundario 1, que sería activar el canal de publicidad. Y luego están los microobjetivos, ¿vale? Que son objetivos más pequeños, ¿vale? Que nos ayudan a que ese objetivo secundario 1 se cumpla. Por ejemplo, en el canal de publicidad que os estaba diciendo, un microobjetivo sería activar campañas de Google Shopping. Imaginaos que esto es un e-commerce, activar campañas de Google Shopping durante 9 meses con una inversión de X y la métrica cuantitativa, el KPI, que nos ayudaría a saber si eso ha funcionado, pues sería ver las ventas, ¿vale? El porcentaje de ventas que vienen desde las campañas de Google Shopping, ¿vale? Y entonces ahí iríamos viendo si ese tipo de campaña nos está ayudando, va mejorando, nos está ayudando al final a que el canal de publicidad aporte una parte de la facturación anual, ¿vale? Es un poco esto, voy poniendo ejemplos así sobre la marcha, ahora os contaré casos reales, pero es un poco esto. ¿Tiene que haber 3 objetivos secundarios por cada objetivo primario? No, no. A veces para buscar un dato se activa un microobjetivo, un objetivo menos relevante para el negocio, más concreto. A veces para obtener un objetivo secundario se activan 6 microobjetivos. A veces para un objetivo primario se tienen que activar 8 objetivos secundarios, ¿vale? Depende de la estrategia. Pero recordad lo que os he dicho antes, muy importante. A veces hay que ir a capas de datos más grandes. Incluso también hay que ir a objetivos más grandes, ¿vale? Y trocearlos mucho menos e ir probando que funcione y que no funcione, ¿vale? Yo sé que esto es complejo, pero de verdad es que estáis obligados a hacerlo de esta manera porque si no, vais absolutamente a ciegas. Estáis en no es ni data driven ni decision driven, estáis en un modelo absolutamente intuitivo que os va a hacer perder mucha energía, mucho tiempo y mucho dinero, seguro, ¿vale? Bueno, ¿cómo sabes si el dato es bueno o malo? ¿Cómo lo sabemos? O sea, vale, es que, bueno, pues está claro. Si nosotros, eso también es muy importante, ¿no? Me dicen mucho en consultoría. Oye, Jennifer, mira, es que tengo un porcentaje de rebote en la web del 65%. ¿Eso es bueno
o eso es malo. Como consultora siempre contestaré, depende, ¿no? Siempre diré, depende. Y es así, depende. ¿Es bueno o es malo? Pues depende de tu estrategia, habría que analizar. Yo, por ejemplo, tengo, no sé si sabéis lo que es la tasa de rebote en la web, que es bueno, os lo explico de una manera muy rápida, ¿vale? Aunque esto profundizaríamos muchísimo desarrollándolo, pero es el promedio entre el volumen de usuarios que llegan a tu web y aquellos que tardan en irse de una manera más rápida, ¿vale? Entonces, si se acerca mucho a 100% es una tasa de rebote malísima, es que se irían rapidísimo todos, y si se acerca mucho al 0% es que la tasa de rebote va mejorando, ¿vale? Pero yo tengo clientes con una tasa de rebote en un 95% que tienen una conversión espectacular. ¿Por qué? Porque es una landing donde hay un teléfono, el modelo de negocio lo que quieren es que le llamen o que le escriban por WhatsApp, la gente entra y antes de 10 segundos les dan click to call, le llaman y se marchan de la web. El rebote es muy alto, pero la conversión también es muy alta, ¿vale? O sea que todo depende ¿de qué? De tu estrategia y los objetivos que te has propuesto. Ahora bien, si mi cliente, este que os estoy contando, tiene un objetivo que es aumentar el volumen de llamadas, las conversiones por llamada en un 20% durante el mes de abril, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cuál va a ser el KPI? El número de llamadas, ¿vale? Si tienen un CRM fenomenal, porque lo podemos medir por ahí, si no, lo que os decimos los de marketing es, por favor, cuando te llamen, apunta, ¿vale? Apunta a quién te ha llamado porque necesitamos tener una valoración del dato. Cuando llega el mes de abril, resulta que partíamos de 100 llamadas y estamos en 180 llamadas, pues no hemos aumentado un 100%, o sea, no hemos aumentado un 30%, hemos aumentado un 80%. Pero imagínate, entonces hemos mejorado mucho el dato, por lo tanto ese objetivo se puede seguir trabajando porque lo hemos hecho muy bien, ese objetivo funciona y lo vamos a hacer, ¿vale? Pero imaginaos que está en el 110 y ha habido menos llamadas, ¿vale? Y nos dice el KPI, no se ha llegado, este indicador es menor. Pues habría que ver qué ha sucedido, por qué eso no ha sucedido, ¿vale? Porque claro, tener en cuenta una cosa, cuando uno define objetivos, tiene que definir cómo va a conseguir los objetivos, que esa es la parte táctica, ¿vale? La parte estratégica te dice qué objetivos quiero conseguir, te dice qué canales tienes que activar, pero en la fase táctica que os enseñaba antes, te dice cómo lo vamos a hacer. O sea, para que tú aumentes en un 30% tu volumen de conversiones por llamadas, tienes que hacer X cosas, ¿vale? X cosas que normalmente son microobjetivos, pero ¿qué tendrás que hacer? Pues imagínate, a lo mejor tienes que cambiar en tu web la ubicación del click to call o poner una botonera flotante. A lo mejor tienes que hacer una campaña de esas de click to call, de las que cuando llamáis en publicidad te aparece directamente el teléfono. A lo mejor tenéis que añadir las firmas de correo de la empresa al teléfono de la empresa. No sé, se pueden valorar un montón de acciones, ¿vale? Si no se ha llegado a ese objetivo, habría que analizar qué ha sucedido y decir, bueno, no hemos llegado a llamadas, ¿qué ha podido suceder? Y ahí identificar qué es lo que ha pasado para tomar una decisión, ¿vale? Que es lo que os decía antes. Entonces, ningún dato es bueno ni es malo. Los datos hay que ponerlos en contexto y en contexto general y en contexto estratégico, ¿vale? Aquí os estoy compartiendo un caso real, ¿vale? He intentado traeros el caso más básico, más chorrada, y normalmente, como os gustan tanto las redes sociales, aquí lo veis muy bien. Esto es un cliente nuestro que tiene muchos servicios contratados, ¿vale? De hecho, no he querido poner el caso de la parte del canal de SEO porque las métricas son muy complejas. He puesto el de las métricas más sencillas, que social media, ¿vale? Social media, fijaros. En este caso, estamos trabajando dos conceptos de objetivos. Objetivos vinculados a captación de seguidores, a comunidad, y objetivos vinculados a interacción, a engagement, ¿vale? En redes sociales. Tienen presencia en Instagram, Facebook y LinkedIn. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, bueno, el dato de marzo es peor porque os lo he actualizado, pero realmente marzo no ha acabado, ¿no? Vamos a ser realistas. Como veis, nosotros nos hemos marcado ya el objetivo para todo el año, ¿vale? Pero aquí vamos viendo lo que se consigue. Bueno, pues los primeros 2 meses hemos llegado al objetivo. En este momento, en marzo, en Instagram, por ejemplo, estamos por debajo del objetivo de seguidores. No hemos llegado a los objetivos, nos queda una semana. Si hay un responsable estratégico de la cuenta, podría haber en este momento ir revisando y decir, bueno, pues vamos a hacer una campaña de captación de objetivos, de captación de seguidores, porque si no, no vamos a llegar. O podríamos esperar a que acabase el mes a ver qué pasa, porque obviamente hay un montón de acciones
que están trabajando para conseguir este objetivo, ¿vale? Y esto lo que hará es, imaginaos que no se llega, habría que analizar por qué no se ha llegado. Y si no se ha llegado, sabemos el por qué, para el próximo mes, a lo mejor hay que bajar un poco las expectativas del objetivo y seguir trabajando con otras estrategias, ¿vale? ¿Por qué os he puesto este caso? Porque este cliente nosotros trabajamos con él consultoría mes a mes, ¿vale? Entonces, aunque tenemos un objetivo anual que está aquí puesto, como queremos cerrar este año, pero es verdad que mes a mes vamos viendo si está mejor o está peor, ¿vale? Si vamos consiguiendo lo que queremos o no vamos consiguiendo lo que queremos. En social media os he puesto también uno de los datos que es el que más suele gustar con respecto a mailing. Hacemos una newsletter mensual corporativa, con información corporativa, y es verdad que nosotros cuando empezamos a trabajar con él partíamos de tasas de apertura muy bajas, porque la base de datos que tenía de suscriptores era de muy baja calidad, ¿vale? Y poco a poco, higienizando base de datos, generando contenido de valor, trabajando la cultura del dato con él en su empresa para que cuando sus comerciales cojan el dato, lo cojan de otra manera y además lo cojan, sea de más valor, pues al principio yo recuerdo que hace 2 años y medio las tasas de apertura no llegaban ni a un 10%, eran muy malas, ¿vale? Nosotros ya partimos en el mes de enero con un objetivo que era el 30%, el 31% para febrero, ir mejorando, ¿vale? Como veis, no, somos realistas, al final en verano se estanca el crecimiento y en diciembre suele haber menos tasa de apertura, ¿vale? ¿Hay alguien con el micrófono, yo creo, abierto? Por favor, cerrarlo, que se oye, se acopla la... Jenny, Dime, dime, hola, soy Paulino. dime. Nada, era para comentarte si podemos aligerar porque nos vamos de hora, Sí, sí, ¿vale? perfecto, Nada, perfecto. venga, por el tema de las preguntas también, Sí, sí, ¿vale? perfecto, perfecto. Entonces, bueno, este es un caso real, ¿vale? Aquí os lo he puesto normalmente objetivos habituales que ponéis que nos trasladáis, son los más habituales que se suele trasladar cuando se empieza a trabajar estrategia. A nivel de alcance, muchos de vosotros decís, pues yo quiero visibilidad, ¿no? De marca, que se vea mi marca o que se vea mi mensaje o mi promo. En este caso, imaginaos que fuera aumentar el 50% la visibilidad de la marca en 3 meses. ¿Cómo lo mediríamos? Pues mediríamos el número de impactos o impresiones en todos los canales, ¿vale? Si quisiéramos captar es decir, captar la atención, que nos tengan ya como que ya nos han visto el mensaje. No solo que de pasada impresionado, sino que realmente nos han leído y ahí hemos captado la atención. Pues uno podría ser duplicar la comunidad en redes en 6 meses, pues el número de seguidores. Otro podría ser aumentar el 40% el tráfico a web en 6 meses, pues el porcentaje de tráfico a web sería el KPI que nos lo diría, ¿vale? Consideración, que nos tengan en consideración, es decir, que ya hayan profundizado más, que no sea un impacto, que realmente tengan más contacto con la marca, estén más interesados, ¿vale? Pues podría ser aumentar el 10% el engagement en redes sociales en 3 meses, pues el porcentaje de interacción. O reducir el 5% de la tasa de rebote en la web en 3 meses, bueno, el porcentaje de la tasa de rebote, ¿vale? Si reducimos el porcentaje de la tasa de rebote es que logramos retener más al usuario en la página, por eso nos tiene más en consideración. Bueno, pues esto puede ser un objetivo. Conversión, yo lo que quiero, imaginaros que no vendéis online, que sois una captación de cliente potencial. Bueno, pues quiero aumentar el 30% el número de leads en 3 meses. Pues aquí habría que sumar el número de conversiones leads multiformato, desde llamadas, WhatsApp, formulario, los leads, incluso interacciones, mensaje directo por redes sociales, todos los formatos que tengamos para conseguir leads. O si imaginaos que sí que vendéis online, yo me gustaría vender un 50% más en mi tienda online en 6 meses, pues sería el porcentaje de ventas e-commerce. Objetivos de fidelización, pues por ejemplo, un dato que nos dice si hemos fidelizado clientes cuando se suscriben a la newsletter. ¿Qué por ciento? Aprovecho y deciros que información de este tipo, actualización de información de formación, contenidos de valor, artículos del blog, de todo tipo de herramientas, lo estamos trabajando muchísimo en el blog y lo mandamos en una newsletter mensual que es el Pisto Today, que si queréis suscribiros, bueno, pues Laura os pone ahora, mi compañera Laura que está en el chat, os pone la URL y os podéis suscribir ahí sin ningún tipo de problema. El próximo se manda el 29 de marzo y de verdad es que merece la pena, ¿vale? Merece la pena porque os invitamos a eventos gratuitos, a charlas, etcétera. De verdad, suscribiros.
Bien, pues conseguir 1000 suscriptores en 6 meses, pues el KPI sería número de suscriptores. Aumentar el tráfico de recurrencia en la web en un 15% en 6 meses. Si logramos que el mismo usuario se convierta en recurrente porque vuelve varias veces, porcentaje de tráfico de usuario recurrente, obviamente le estamos fidelizando. Pues al final todo esto, ¿en qué se va a traducir? Todo esto que vamos metiendo aquí por el embudo, en más ventas, que es ese objetivo primario que tenemos todos. Quiero vender más, ¿no? En este caso os he puesto un ejemplo que voy muy rápido sobre el canal de email marketing, ¿vale? Email marketing a 6 meses. Imaginaos que es un canal que se ha activado dentro de una empresa cuya actividad es un e-commerce, ¿vale? Venta online. Bueno, pues el alcance querríamos tener, aumentar el 30% el número de suscriptores a nuestro email marketing, porcentaje de suscriptores. Captar, conseguir que 1 de cada 2 suscriptores abran los email, tasa de aperturas. Consideración, conseguir que 3 de cada 10 aperturas al final lleguen a la web, porque vamos a ponerle muchos enlaces a la web, porcentaje de clics. Ventas, aumentar las conversiones a través del canal email marketing en un 20%, es decir, que el tráfico que llega a la web desde email marketing compre un 20% más, ¿vale? Pues bueno, el porcentaje de conversión. Fidelización, aumentar 10% de los reenvíos de la news corporativa. Sabéis que cuando llega la newsletter mucha gente lo que hace es que boom, lo lanza y lo reenvía, ¿vale? Lo reenvía a otros por email. Se lo voy a enviar a mi primo, he hecho muchas cosas, decimos, si crees que algo de esto es de utilidad, reenvíaselo a alguien que le pueda servir, ¿no? Es algo menos frecuente, pero también surge. Entonces, un elemento que nos puede indicar, un objetivo que nos puede indicar que estamos trabajando bien la fidelización sería que haya más gente que reenvíe esa news corporativa. Nos marcamos un 10% y ¿cómo lo vamos a ver? En el porcentaje de reenvíos que nos lo va a dar la herramienta de email marketing, ¿vale? Pues este es un embudo tipo de objetivos y KPIs en base a email marketing. Y por último, para acabar, eso sí, en el título de la charla yo os decía, del webinar os decía, los 7 KPIs de marketing estratégico imprescindibles para el negocio. Ya os digo que de esto vamos a crear un buen artículo en el blog de Pisto que mandaremos en esa newsletter el día 29, desarrollando mucho todo esto, porque cada uno de esos KPIs nos daría para un webinario si queréis, ¿vale? Pero yo me quedo con estos, que estos sí que te dicen el estado de salud de tu negocio. Y ya os digo que la mayoría, al menos la mitad, ni los conocéis. Tráfico web, una visión importante de la efectividad de la estrategia de marketing. ¿Cuánto tráfico es capaz de llevar a tu web desde distintos canales? Y ojo que aquí va a haber un cambio, ya lo sabéis, con los que tenéis Universal Analytics. En julio lo desconectan. Quien no tenga integrado GA4 se queda sin datos, ¿vale? Y lo tendría que implantar de cero. Nosotros lo que hemos hecho con clientes ha sido trabajar en paralelo ambas herramientas para que podamos comparar, puesto que GA4, la forma que tiene de medir los datos es diferente a Universal Analytics, por lo tanto casi todos nuestros clientes tienen al menos 9 meses en paralelo de ambas herramientas, ¿vale? Otro de los KPIs, CPL, coste por lead. ¿Cuánto nos cuesta captar cada contacto potencial? Sencillamente el contacto potencial interesado, ¿vale? Llamada, formulario. ¿Cuánto nos cuesta cada formulario? Coste por adquisición, CPA. ¿Cuánto nos cuesta cada conversión? A lo mejor la conversión que os habéis marcado es que se haga suscriptor, a lo mejor es una venta. A lo mejor vuestra conversión es que reproduzca un vídeo, si hacéis YouTube Ads. O sea, ¿cuánto nos cuesta cada conversión? ¿Vale? Es un dato importantísimo. ¿Por qué? Imaginaros ahora mismo, por ejemplo, estamos en un proyecto que es de energía solar, ¿vale? De instalación de placas fotovoltaicas. Bueno, pues es verdad que el coste por clic es muy elevado, pero si logramos un coste por adquisición, o sea, que cada persona que al final rellena un formulario, logramos un coste por adquisición, imaginaos, de 30 euros y tiene una tasa de conversión de que cada 20 formularios uno lo venden, ¿vale? Que eso ya depende de ellos, no de los de marketing, sino de los de venta. Es el ticket medio de una instalación es entre 5 y 10.000 euros. Fijaros, ¿merece la pena ese coste por adquisición? Por supuesto. Ahora, tenemos una conversión de 40 euros para vender un servicio de 200. ¿Nos interesa? Pues habría que verlo, ¿vale? Habría que verlo. Pero si no sabemos ese dato, no sabemos si nos interesa. Tenemos nosotros un cliente que es un fiera en esto y tiene súper depurado todo el tema de CPA. Vende un modelo de negocio muy concreto, tiene un ticket cerrado y me acuerdo que al principio empezábamos en CPAs de 45 euros. Ahora
hemos bajado a CPAs de entre 9 y 12 euros. El ticket medio de lo que vende son 3.500 euros. O sea, ¿merece la pena pagar esos CPAs? Sí, ¿vale? Porque el ticket es alto. ROAS, retorno de inversión publicitaria, para saber si una campaña es rentable o no. Esto sería, por cada euro que yo invierto en publicidad, ¿cuánto me retorna? ¿Vale? ¿Qué es bueno y qué es malo? Hombre, normalmente se dice que a partir de, sería bueno a partir de 1,4, es decir, de cada euro un 25%, ¿vale? Pero también depende, ¿vale? ¿Qué pasa? Si sabemos el ROAS, cuando trabajemos la publicidad podemos ir optimizando para mejorar el ROAS. Pero si no sabemos el ROAS, pues desgraciadamente volvemos otra vez a ese modelo intuitivo de datos, ¿no? El ROI, retorno de inversión total, ¿vale? No solo de la publicidad. Cuando vosotros vendéis, se vende en base a que se ha invertido en muchos factores, se ha gastado en muchos factores distintos para que eso se venda. Puede ser marketing desde el community manager, puede ser el que está actualizando el contenido en la web, el servidor, la publi, un montón de elementos. Entonces, eso al final te dice el retorno de inversión global. Es decir, por cada euro que invierto, ¿vale? Para conseguir este objetivo, ¿cuánto me retorna? Entonces, esto también es muy importante tenerlo cuantificado, ¿vale? El ROI se puede hacer por canas, se puede hacer, bueno, en fin. El coste de adquisición de cliente. ¿Cuánto nos cuesta que un cliente se active? ¿Vale? Y eso normalmente es el coste que hemos tenido entre marketing y ventas entre el número de clientes adquiridos, ¿vale? Y volvemos otra vez un poco a lo mismo que hablamos del CPA. Si nuestro CAC es 250 euros, pero resulta que el cliente firma un contrato de 7.000 euros, pues fenomenal. Pero si nuestro CAC, nuestro coste de adquisición del cliente es 50 euros para que el cliente compre unas zapatillas de 70 en el e-commerce, pues la verdad es que está bastante mal. Pero si no lo calculamos, no lo sabemos, ¿vale? Y luego el último es una métrica que es bastante compleja de calcular porque hay ciertas métricas que participan que son bastante ambiguas y dependen mucho del modelo de negocio, que es el Lifetime Value, que lo que hace es, nos indica la fidelización. Habla de lo que nos cuesta el CAC, lo que nos cuesta adquirir el cliente por la vida del cliente activo en nuestra empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si al final es un cliente, si trabajamos modelos B2B donde el cliente está fidelizado, por ejemplo, en la agencia, para nosotros calcular el Lifetime Value es bastante más sencillo, ¿vale? Que calcularlo en un e-commerce donde no puedes identificar si un usuario ha comprado una o dos veces o tres porque a lo mejor ha entrado en distintos usuarios, o sea, es bastante más complicado. Pero insisto que yo os quería colocar aquí estas métricas un poco así para que oigáis hablar de ellas. Algunas son complejas, yo os digo que quería traeroslas hoy porque realmente estas sí que dicen el estado de salud de vuestro negocio, ¿vale? El resto dicen estado de salud de vuestra estrategia en un canal, pero estas sí que nos lo dicen. Y bueno, para abrir la ronda de preguntas, os haría otra pregunta. ¿Estáis preparados para crear una estrategia de datos y llevar vuestra toma de decisiones al siguiente nivel? Pues, Paulino, a los mandos. Vale, te traslado las preguntas que nos han llegado a través de sala porque ya estamos fuera de tiempo. Entonces, una de las preguntas, vamos rápido, dice, cuando tienes que empezar de cero y vas a empezar con el marketing en tu empresa y no tienes datos, ¿por dónde empiezas? ¿Qué bibliografía recomendarías para empezar a saber qué es el marketing de empresa como manual básico? ¿Qué es el marketing de empresa como manual básico? El marketing de empresa, si algo no tiene, es que no es básico. ¿Vale? Entonces, bibliografía, te podría decir 50.000 libros, es que estás en una fase muy temprana. Mira, yo me voy a centrar en la parte de datos, ¿vale? Porque hoy yo no estoy hablando de estrategia de empresa. En la parte de datos, lo que te recomendaría, si no tienes datos previos, es que hagas un buen estudio, un buen benchmarking, es decir, que hagas un buen estudio de tu vertical, de tu sector, ¿vale? Existen estudios generales donde te dicen qué métricas se pueden aceptar como buenas o malas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en un e-commerce una tasa de conversión en e-commerce a partir del 1% para arriba es buenísima, ¿vale? Eso se sabe en general. Ahora, depende también de qué e-commerce, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Existen estudios que analizan verticales y te orientan sobre las métricas. A partir de ahí, diseña una estrategia, define objetivos, que eso te va a dar lo mismo, porque ya os he dicho que si sois decision driven, no necesitáis datos previos, ¿vale? Y define a través de qué estrategias y de qué KPIs vas a empezar a compilar los datos que necesitas para ir evolucionando y mejorando. Y parte de cero. Muchos lo hacen, ¿eh? Es algo habitual.
Otra pregunta que nos llega y dice, ¿cómo afecta a los KPIs online la existencia de la ley de cookies, que impiden a la gran mayoría de las herramientas analíticas aglutinar estos datos relevantes para los KPIs? A ver, estoy mezclando conceptos. Los KPIs es el indicador, ¿vale? Me estáis hablando de datos. Pues claro que afectan. Fijaos, afectan que Google se va a cepillar su herramienta Universal Analytics, ha creado otra, GA4, que trabaja más en pro de modelos predictivos porque hay mucha gente que cada vez acepta menos cookies o te dice que no te suscribas a la newsletter. Por supuesto, esto es un paradigma y es un reto absoluto para las empresas, pero es verdad que al final, lo que decíamos antes, tener todos los datos nos ayuda a tomar decisiones hasta el último detalle y tener muchos datos, pues a lo mejor necesitáis pocos para tomar decisiones, ¿vale? Y que sean los correctos. De la misma manera, si a tu web llegan 10.000 usuarios y aceptan cookies solo 8.000, ya tienes una masa crítica y que te permite entender un poquito el comportamiento general, ¿vale? De tu web. Entonces, bueno, es un reto en el que tenemos que trabajar todos y por supuesto que afecta y estar muy al día de todas las novedades. Otra pregunta es, dice, somos una empresa muy pequeña y no tenemos presupuesto elevado para invertir en marketing y nuestros objetivos son muy pequeños. Aún así, hemos notado una mejora en ventas y en captación de clientes que no nos conocían mediante redes sociales e internet. La pregunta es, si con las estadísticas métricas y gráficos de MetaBusiness, por ejemplo, podríamos fiarnos de sus datos o no tenemos demasiado conocimiento e intentamos defendernos a partir de estos datos. A ver, ¿os tenéis que fiar de los datos de herramientas como Meta, como MailChimp, como Universal Analytics o GA4? Mi respuesta contundente es sí. O sea, no existen excepciones. Compilan datos y procesan algoritmos para todos. O sea, no van a hacer una excepción con tu cuenta, ¿vale? Entonces sí, confiar en ello. Si estáis teniendo buenos objetivos con un bajo presupuesto, pues enhorabuena. No tengo más que deciros que enhorabuena. Con esos objetivos os vale, queréis mejorar, pues esas líneas de mejora, fiaros de esos datos, ¿vale? Que os están dando. Ahora, yo no sé si vosotros estáis capacitados para interpretarlos, que es otra cuestión, o en base a esos datos tomar decisiones. Si no sabéis, pues acompañaos de un profesional que os oriente. Vale, gracias Jenny. Otra pregunta, dices, ¿puedes identificar datos si solo trabajas con redes sociales en lugar de página web? Claro, pero en un entorno de redes sociales, por ejemplo, no podrías hacer SEO, ¿vale? Porque no tendrías posicionamiento en Google y tendrías que centrarte en los objetivos que te permite esa red social. Por ejemplo, un buen objetivo sería branding, ¿vale? Posicionamiento de marca, pero en un contexto de red social. Un buen objetivo sería, pues, las redes sociales tienen campañas de formulario que te permiten que la gente haga una conversión de formulario, pero que te llegue un formulario y haya esa conversión, pero sin tener web, ¿vale? O sea, eso también. Pero, por ejemplo, no podrías vender online, porque al final las redes sociales puedes hacer campañas para posicionar productos, pero al final la compra se tiene que producir en tu web. Entonces, si solo tienes redes sociales, por supuesto, de hecho, existe ahora un movimiento que se llama el social selling, que está basado justo en esto y podrías trabajarlo, por supuesto. Muy bien, pues nada, recordarles que en el marco de estas jornadas gratuitas para pymes y autónomos tenemos una programada presencialmente para el día 30 de marzo, que es modernización y transformación digital en la nube híbrida para tu pyme, de la mano de Fujitsu y Microsoft. Por otro lado, darte las gracias, Jennifer, y a todas y a todos los asistentes a esta jornada, esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar los conocimientos. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.